Las luces fluorescentes de la escuela parpadeaban con un leve zumbido, proyectando sombras ondulantes en los silenciosos pasillos. Evelyn Aye se ajustó las gafas y miró el reloj de pared en la sala de estudio vacía. Ya eran más de las 8 de la noche, y el cansancio empezaba a pesarle. El silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido de los bolígrafos deslizándose sobre el papel. No tenías por qué quedarte, ¿sabes?, dijo una voz desde el otro lado de la sala, llena de sarcasmo. Lila Carter estaba sentada con las piernas cruzadas en uno de los escritorios, con el rostro parcialmente oculto por su larga melena castaña. Su postura despreocupada contrastaba con la mirada intensa que dirigía a Evelyn. Evelyn ni siquiera levantó la vista de su cuaderno. No es que tuviera otra opción. El proyecto vale la mitad de la nota, y no voy a dejar que lo arruines solo porque no sabes trabajar en equipo. Lila puso los ojos en blanco y echó la cabeza hacia atrás con un suspiro exagerado. Ah, claro, porque siempre es culpa mía, ¿verdad, Evelyn? Si el zapato calza, murmuró Evelyn, concentrada en sus notas. Por un instante, el silencio volvió a la habitación, pero la tensión entre ellas era casi palpable, como una cuerda a punto de romperse. Era difícil imaginar que hace tan solo unos meses, Evelyn y Lila habían sido inseparables mejores amigas. Desde los 12 años, habían compartido secretos, sueños y todos los momentos decisivos de su adolescencia. Pero ahora, todo parecía diferente. Una pelea, que ninguna se atrevía a mencionar directamente, las había distanciado, y el proyecto forzado las había vuelto a enfrentar. Cuando el reloj de la habitación dio las 9, Evelyn notó que el silencio a su alrededor era diferente. No era solo el vacío nocturno habitual de la escuela, era algo más profundo, más definitivo. Es tarde, dijo, mirando rápidamente a Lila. Creo que deberíamos terminar esto en casa. Por fin, algo en lo que coincidimos. Lila recogió sus cosas sin contemplaciones y ya estaba en la puerta cuando Evelyn la siguió. Pero cuando Lila giró el pomo, se detuvo. Está cerrada, dijo frunciendo el ceño. Volvió a girar la manija, esta vez con más fuerza. No puede ser. Evelyn dio un paso adelante, intentándolo ella misma. El sonido seco de la puerta al negarse a moverse le revolvió el estómago. Esto no es posible, dijo, empujando la puerta. ¿Por qué demonios estaría cerrada? Deben cerrarse automáticamente por la noche, respondió Lila, con la voz alzada por la frustración. Pero nadie nos lo dijo. Evelyn parpadeó, incrédula. ¿Me estás diciendo que estamos atrapados aquí? Es una broma, ¿verdad? No, Evelyn, estoy bromeando sobre estar atrapada en la escuela hasta quién sabe cuándo. El sarcasmo de Lila era evidente, pero su tono delataba un creciente nerviosismo. Genial, esto es perfecto, exclamó Evelyn, levantando las manos. Primero, tengo que pasar la noche contigo, y ahora estamos encerrados. Genial. Lila giró sobre sus talones, señalando a Evelyn. ¿Me estás culpando por esto? No sabía que las puertas se cerraban automáticamente. Claro que no, replicó Evelyn con la voz llena de frustración. Porque nunca prestas atención a nada. Lila se burló, cruzándose de brazos. Ah, claro, porque eres la pequeña señorita perfecta que nunca se equivoca. Tras unos minutos de acalorada discusión, decidieron explorar los pasillos en busca de una salida. Intentaron abrir todas las puertas que encontraron, pero todas estaban cerradas. Intentaron llamar a alguien, pero ambos se dieron cuenta de que sus teléfonos tenían poca batería y, para colmo, la señal dentro de la escuela era pésima. Esto es ridículo, refunfuñó Lila, pateando un cubo de basura vacío en el pasillo. ¿Quién diseña una escuela para atrapar gente aquí? Probablemente alguien que no esperaba que dos idiotas se quedaran hasta tarde sin darse cuenta de la hora, respondió Evelyn con tono gélido.
Oh, gracias por la ayuda, Evelyn. Tu crítica constructiva realmente está solucionando el problema. Evelyn puso los ojos en blanco, masajeándose las sienes. Gritar no va a abrir las puertas, Lila. Y ser sarcástico no va a solucionar las cosas por arte de magia. Por un instante, el pasillo volvió a quedar en silencio, salvo por el sonido de sus respiraciones agitadas. Finalmente, Evelyn suspiró y señaló hacia el estudio que acababan de dejar. Volvamos allí. Al menos es más cómodo que vagar sin rumbo. Lila puso los ojos en blanco, pero siguió a Evelyn, murmurando algo en voz baja. Cuando volvieron a sentarse en la habitación, el cansancio empezó a apoderarse de ellas. El peso de la situación finalmente las golpeó. Estarían atrapadas en la escuela hasta la mañana. No había salida. Esto es una pesadilla, dijo Evelyn, frotándose la cara con las manos. ¿Crees que lo estoy disfrutando?, replicó Lila, pero esta vez su tono no era agresivo, solo cansado. Miró a Evelyn y algo en su expresión se suavizó. Al menos no estoy sola. Evelyn la miró sorprendida. Lila apartó la mirada, jugueteando nerviosamente con los dedos. O sea, no es tan malo como podría ser. Por un instante, Evelyn se quedó sin palabras. Algo en el tono de Lila la desarmó. Era la primera vez en meses que sentía una chispa de lo que solían ser, la amistad, el vínculo. Algo seguía ahí, enterrado bajo meses de dolor. Evelyn decidió romper el silencio. ¿Por qué te alejaste de mí, Lila? ¿Qué hice? La pregunta salió más suave de lo que Evelyn pretendía, pero lo suficientemente directa como para pillar a Lila desprevenida. La chica abrió la boca, pero dudó. Finalmente, respiró hondo, como si estuviera cobrando valor. Me aparté porque el aire en el estudio se sentía más denso mientras Evelyn esperaba la respuesta de Lila. La pregunta flotaba entre ellas, cargada de meses de dolor e incertidumbre. Lila abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar, volviendo la mirada hacia la ventana. La tenue luz de la luna iluminaba sus ojos, ahora llenos de vacilación. Te apartaste porque, repitió Evelyn, inclinándose ligeramente hacia adelante. Su voz era firme, pero contenía una vulnerabilidad que Lila no pudo ignorar. Porque era lo único que tenía sentido, dijo finalmente Lila, en voz baja, casi un susurro. Evelyn frunció el ceño. ¿Tenía sentido? Lila, eres mi mejor amiga. ¿Cómo podría tener sentido? Lila dejó escapar un profundo suspiro, pasándose la mano por el pelo. No lo entenderías, dijo bruscamente, poniéndose de pie y empezando a caminar de un lado a otro. Ni siquiera sé por qué te cuento esto. Quizás porque me debes una explicación, replicó Evelyn, con la voz un poco más alta. Desapareciste, Lila. ¿Cómo no iba a sentirme herida? Acabaste con nuestra amistad sin motivo aparente. Lila dejó de caminar, pero le dio la espalda a Evelyn. Tenía una razón, dijo con voz apenas audible. Entonces dímelo, insistió Evelyn. Por favor, dímelo. Durante unos segundos, el silencio inundó la habitación. Finalmente, Lila se giró y sus ojos se encontraron con los de Evelyn. Brillaban con una mezcla de miedo, arrepentimiento y algo más que Evelyn no pudo descifrar. Me alejé porque estaba enamorada de ti, dijo Lila, cada palabra fluyendo lentamente como si se le quitaran un peso de encima. Y no sabía cómo lidiar con ello. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando en los oídos de Evelyn como un trueno. Parpadeó, sin saber si había oído bien. Enamorada de mí, repitió con la voz llena de incredulidad. Sí, respondió Lila, cruzándose de brazos como para protegerse. Estoy enamorada de ti. Y me asustó. Pensé que si me distanciaba, esos sentimientos desaparecerían. Pero no fue así. Evelyn permaneció en silencio, intentando procesar lo que acababa de oír.
Durante meses, había buscado una explicación al retraimiento de Lila, pero jamás se habría imaginado esto. Su corazón se aceleró, aunque no estaba segura de si era por nerviosismo o por algo más. Lila, comenzó, pero se detuvo porque no sabía qué decir. Sabía que no debía haber dicho nada, continuó Lila, con la voz cargada de frustración. Ahora pensarás que soy idiota o, peor aún, me odiarás. No te odio, dijo Evelyn rápidamente, las palabras saliendo casi por reflejo. Lila la miró sorprendida. No. Claro que no, Evelyn respiró hondo, intentando ordenar sus ideas. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué pensaste que alejarte era la única solución? Porque tenía miedo, admitió Lila. Tenía miedo de cómo reaccionarías, miedo de arruinarlo todo. Nuestra amistad era lo más importante para mí, y pensé que admitirlo la destruiría. Evelyn sintió un nudo en la garganta. Pero te das cuenta de que alejarte también lo destruyó, ¿verdad? Lila bajó la cabeza y dejó caer los hombros. Lo sé, y lo siento mucho, Evelyn. De verdad. Durante unos minutos, el silencio volvió a envolver la habitación. Evelyn observó a Lila, que parecía más vulnerable que nunca. Lila siempre había sido la segura de sí misma, la amiga que afrontaba todo con valentía y una sonrisa. Ver esa faceta de ella era a la vez inquietante y conmovedor. Finalmente, Evelyn rompió el silencio. Lila, no sé qué decir. Es mucho que procesar. Lo sé, respondió Lila en voz baja, y no espero que digas nada ahora. Solo necesitaba que lo supieras. Evelyn asintió lentamente. Estaba a punto de decir algo más cuando un fuerte ruido en el pasillo las interrumpió. Ambas se giraron hacia la puerta, paralizadas por un instante. ¿Qué fue eso?, preguntó Lila con la voz un poco tensa. Probablemente el viento, dijo Evelyn, aunque su tono no sonaba del todo convincente. Salieron al pasillo a investigar, pero todo estaba tan vacío y silencioso como antes. Evelyn miró a Lila, que parecía visiblemente inquieta. Creo que estamos empezando a imaginar cosas, dijo, tratando de aliviar la tensión. O tal vez esta escuela realmente esté embrujada, bromeó Lila, pero su sonrisa era forzada. Regresaron al estudio y volvieron a sentarse. Esta vez, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era denso por la tensión, sino más ligero, más sincero, como si finalmente se hubieran quitado un peso de encima. Las horas se hicieron más rápidas mientras hablaban, ahora más relajadas. Lila contó cómo había intentado ignorar sus sentimientos, pero solo terminó sintiéndose más sola. Evelyn admitió cuánto la había extrañado, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Sabes, incluso después de todo, todavía pensaba en ti como mi mejor amiga, dijo Evelyn, mirando a Lila con una pequeña sonrisa. Lo sé, respondió Lila, devolviéndole la sonrisa. Y, para ser sincera, creo que nunca dejé de pensar en ti como mío, ni siquiera cuando era una cobarde. No eres un cobarde, dijo Evelyn en voz baja. Simplemente no supiste cómo manejarlo. Lo entiendo. Lila la miró sorprendida. ¿En serio? Sí, dijo Evelyn con una leve sonrisa. Yo tampoco sé cómo manejar muchas cosas, Lila. Pero quizá podamos resolverlo juntas. Lila guardó silencio un momento, y luego una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Me gustaría. Las dos pasaron el resto de la noche recordando viejos recuerdos, riendo y, por primera vez en meses, sintiéndose conectadas de nuevo. Evelyn aún no sabía cómo lidiar con lo que Lila le había confesado, pero una cosa era segura. No quería perderla de nuevo. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos rosas y naranjas. Evelyn miró a Lila, que estaba apoyada en la mesa, casi dormida. Sonrió para sí misma.
Quizás estar encerrada en la escuela no había sido tan malo después de todo. El cielo seguía brillando y los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas de la escuela, proyectando largas sombras sobre los pasillos aún vacíos. Evelyn y Lila estaban sentadas en el suelo de la sala de estudio, rodeadas de libros y papeles dispersos. Aunque ninguna parecía especialmente interesada en el proyecto que habían comenzado la noche anterior. «Todavía no puedo creer que hayamos pasado toda la noche aquí», dijo Lila, con una leve risa. Apoyó la cabeza en la pared, observando a Evelyn con una mirada más tierna de lo habitual. «Este va a ser uno de los días más extraños de mi vida. Puedo decir lo mismo», respondió Evelyn, devolviéndole la sonrisa, pero había algo en su expresión que sugería que su mente estaba en otra parte, todavía procesando todo lo que Lila había confesado horas antes. El silencio entre ellas no era incómodo, pero estaba lleno de posibilidades. Por primera vez en meses, Evelyn sintió que reconectaba con la Lila que siempre había considerado su mejor amiga. Pero ahora había algo más, una capa más profunda que no sabía cómo interpretar. Los sonidos del mundo comenzaron a invadir el tranquilo espacio de la escuela. Los coches pasaban por la calle y los pájaros cantaban, anunciando el comienzo de un nuevo día. Lila se estiró, mirando su reloj de pulsera. «Probablemente alguien vendrá pronto a abrir la escuela», dijo, como si intentara cerrar una conversación que ambos sabían que aún no había terminado. «Y entonces por fin seremos libres», repitió Evelyn, casi distraída. Miró a Lila, que ahora, distraída, daba vueltas a un bolígrafo entre los dedos. «Lila, sobre lo que me dijiste anoche», Lila se quedó paralizada. El bolígrafo se detuvo a mitad de camino. «No tienes que hablar de eso ahora, Evelyn, de verdad. «Pero quiero», respondió Evelyn con la voz tan firme que Lila levantó la vista. «Fuiste sincera conmigo, y es justo que yo también lo sea contigo». Lila permaneció en silencio, esperando. «Cuando te alejaste, quedé destrozada», comenzó Evelyn, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No solo porque te extrañaba, sino porque eres, la persona más importante para mí, y no entendía por qué todo había cambiado». Lila apartó la mirada, visiblemente incómoda, pero Evelyn continuó. «Ahora que sé por qué lo hiciste, todo tiene más sentido. Pero lo que no me explico es por qué pensaste que tenías que alejarte. Lila, siempre fuiste la persona con la que me sentí más segura, pasara lo que pasara. Sabía que podía contar contigo, y aún puedes», dijo Lila rápidamente, con la emoción evidente en su voz. «Pero entiendes que para mí fue complicado, ¿verdad? ¿Cómo podía ser honesta sobre algo así sin arriesgarlo todo?» Evelyn asintió lentamente. «Lo entiendo. Pero lo que no te diste cuenta es que alejarme me hizo sentir que lo había perdido todo de todas formas». La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez, el peso parecía más ligero, como si algo importante se hubiera resuelto. Lila respiró hondo y sus ojos se encontraron con los de Evelyn una vez más. «Entonces, ¿qué significa esto para nosotros ahora?», preguntó Lila con voz suave. «Significa que no quiero volver a perderte», respondió Evelyn sin dudar. «Todavía no sé si como amigas o algo más. Pero lo que sí sé es que no quiero que el miedo nos separe de nuevo». Lila sonrió, una sonrisa sincera y llena de alivio. «Yo tampoco». Minutos después, el sonido de pasos resonó por el pasillo, seguido del tintineo de llaves al girar en la puerta principal. Los dos se levantaron rápidamente, recogiendo sus cosas mientras intercambiaban miradas cómplices. «Por fin libre», bromeó Lila, pero había una ligereza en su voz, como si le hubieran quitado un peso del pecho. Cuando salieron al aire fresco de la mañana, el sol los bañó con una calidez acogedora, como si el mundo mismo estuviera celebrando su nuevo comienzo. «Entonces, ¿necesitas que te lleve?», preguntó Lila, ajustándose la mochila. «Sí, por favor», respondió Evelyn riendo. «¿Y si paramos a desayunar?».
Me muero de hambre, Lila sonrió. Claro. Solo esperemos que no nos quedemos encerrados en el restaurante también. Mientras cruzaban juntas el estacionamiento, Evelyn sintió una ligereza que no había sentido en meses. Miró a Lila, que se reía de algo que acababa de decir, y comprendió que, pasara lo que pasara en el futuro, por fin estaban en el camino correcto. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Avísame si quieres una segunda parte de la historia. Si disfrutaste este contenido y quieres apoyar el canal de una forma especial, haz clic en el botón de agradecimiento de abajo. Es el que tiene el corazón y el símbolo del dólar. Con Super Thanks, puedes contribuir directamente al canal, lo que me ayuda a seguir creando videos geniales para ti. Muchas gracias por tu apoyo, marcas la diferencia en el canal. Nos vemos en el próximo video.